En esta oportunidad continuaremos trabajando con las variables aleatorias discretas, específicamente con los conceptos de esperanza, varianza y desvío estándar. Comenzaremos definiendo la esperanza de una variable aleatoria discreta. La esperanza es una medida de posición y va a representar alrededor de qué valores se encuentran los datos de la variable. La definición 5.5 que pueden encontrar en el libro nos dice que la esperanza de una variable aleatoria y discreta es lo siguiente: sea x una variable aleatoria discreta con función de probabilidad puntual de dx, se define la esperanza de x, o también llamada el valor esperado de x, como la esperanza de x va a ser igual a la sumatoria de x por la probabilidad puntual de x, siendo x pertenecientes al rango de x. A veces se utiliza una letra griega para indicar la esperanza y esta es la letra griega mu. También se puede usar mu de x si queremos enfatizar que la esperanza está vinculada con la variable aleatoria discreta x. Más allá de esta definición, ustedes saben que la idea geométrica de la esperanza es lo que nosotros conocemos como el centro de masa, que es el punto en el que hay que apoyar el dedo que mantiene las barritas de la función de probabilidad puntual equilibrada. ¿A qué nos referimos con esto? Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Avancemos con la idea geométrica de la esperanza. Supongamos que tenemos una variable aleatoria x con la siguiente tabla de función de probabilidad puntual, que es la que ustedes pueden observar en pantalla. Un gráfico de esta función de probabilidad puntual es el siguiente. Fíjense, a 1 le corresponde un sexto, a 2 un tercio y a 3 un medio. Retomemos la idea de lo que representa geométricamente la esperanza. Habíamos dicho que era el centro de masa y que era el punto en el que hay que apoyar el dedo que mantiene las barritas de esta función de probabilidad puntual equilibrada. Imaginemos una primera situación y lógicamente también vamos a tener que definir que la barra horizontal no tiene peso alguno y que el único peso va a estar dado por las barras verticales. Entonces imaginemos esta primera situación. Ubicamos el dedo en el punto 3. ¿Qué es lo que ocurrirá con este gráfico? Lo que va a ocurrir es que esta barra cae hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque todo el peso quedó de ese lado. Es decir, ubicamos el dedo en esta posición y todo cae hacia este lado porque es donde está el peso. ¿Qué ocurre si nos ubicamos en el punto 2? Ubicamos el dedo en el punto 2. Lógicamente, fíjense que el peso está del lado derecho. Entonces, si nos ubicamos en esta posición, caerá hacia la derecha. Intuitivamente ya nos estamos dando cuenta que tendríamos que ubicarnos en algún lugar entre el 2 y el 3. Y en ese punto quedaría en equilibrio. Ahora deberíamos corroborar que la esperanza entonces es un valor entre el 2 y el 3. Vamos a hacerlo, ya lo hicimos de manera geométrica, lo haremos ahora de manera analítica. Vamos a avanzar con el ejemplo 5.15 del cálculo de la esperanza de una variable aleatoria discreta, retomando el ejemplo 5.14. Pero en esta oportunidad vamos a hacer la cuenta, vamos a calcular la esperanza dada por la definición y vamos a poder observar que obtenemos el número que de alguna manera intuitivamente esperábamos obtener y que habíamos anticipado en la interpretación geométrica. La función de probabilidad que veníamos trabajando era la que se presenta en pantalla. Según la fórmula, la esperanza está dada de esta manera. Para cada valor x en el rango de x, en este caso el rango de x es 1, es el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3. Debemos tomar ese valor y multiplicarlo por la probabilidad de obtener ese valor. Es decir, a 1 lo vamos a multiplicar por la probabilidad de obtener 1, más 2, al 2 lo vamos a multiplicar por la probabilidad de obtener 2 y lo mismo va a ocurrir con el 3. Reemplazando, entonces tenemos 1
por un sexto, porque un sexto es la probabilidad de obtener 1, más 2 por un tercio, más 3 por un medio. Eso da 7 tercios, que es igual a 2,3 periódico en 3, y ese es el valor de la esperanza. Fíjense que coincide con lo que habíamos observado gráficamente con las barras. Es importante hacer esta aclaración. Hay que dar el valor exacto de la esperanza. Lo mismo con la varianza y el desvío estándar, y no redondearlo hacia alguno de los valores del rango de la variable, ya que, como dijimos en el ejemplo, como vimos en el ejemplo, podría no ser un valor de la variable el que tenga sentido para mantener esa barra equilibrada. Vamos a definir la varianza de una variable aleatoria discreta. La definición dice lo siguiente: sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad puntual, P de X y esperanza mu de X, se define la varianza de la variable aleatoria como sigue. Es decir, la varianza de X va a ser igual a la sumatoria para todos los X pertenecientes al rango de X menos mu de X, que era la esperanza, X menos la esperanza elevado al cuadrado, por la función de probabilidad. A veces se utiliza la letra griega sigma elevado al cuadrado para indicar la varianza. Una propiedad importante vinculada con la varianza de una variable aleatoria discreta es la siguiente. Si X es una variable aleatoria, la varianza de X siempre va a ser mayor o igual que 0. Es decir, nunca será negativa una varianza. Si analizamos la fórmula, veremos que aparece elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que las unidades en las que se encuentre la varianza ya no son las unidades originales. ¿Por qué? Porque están elevadas al cuadrado. Vamos a definir el desvío estándar. Si X es una variable aleatoria, se define el desvío estándar de X como la raíz cuadrada de la varianza o simplemente con la letra griega sigma. Observemos que el hecho de calcularse como la raíz cuadrada de la varianza hace que se recuperen las unidades originales y que la raíz cuadrada siempre podrá calcularse dado que por propiedad anterior la varianza de una variable aleatoria nunca puede ser negativa. Vamos a retomar el ejemplo 5.14 que decía lo siguiente: supongamos que tenemos una variable aleatoria X con la siguiente tabla de función de probabilidad puntual y nos pide calcular en este caso la varianza y el desvío estándar. La tabla es la que sigue. El rango es el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3. Y la esperanza la habíamos calculado anteriormente y habíamos obtenido como resultado 7 tercios. Nos proponemos ahora calcular la varianza. La varianza estaba dada por la siguiente fórmula y reemplazando en la misma tenemos lo siguiente. X en este primer caso es 1, 1 menos la esperanza, que es 7 tercios elevado al cuadrado, por la probabilidad de obtener 1, más en el segundo término 2 menos 7 tercios, que es la esperanza elevado al cuadrado por la probabilidad de obtener 2, más 3 menos 7 tercios al cuadrado por la probabilidad de obtener 3. Reemplazamos los valores correspondientes a cada una de esas probabilidades y obtenemos lo siguiente. 1 menos 7 tercios al cuadrado por la probabilidad de obtener 1 es un sexto, por un sexto, más 2 menos 7 tercios al cuadrado por la probabilidad de obtener 2, que en este caso es un tercio, más 3 menos 7 tercios al cuadrado por la probabilidad de obtener 3, que corresponde con un medio. Resolviendo, da esto 5 novenos. Es decir, que la varianza es 5 novenos. Luego nos proponemos calcular la desviación estándar, que recordemos que es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, la raíz cuadrada de 5 novenos. Aplicamos la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la división y obtenemos la raíz cuadrada de 5 sobre la raíz cuadrada de 9, que en este caso es 3, y que aproximadamente nos va a dar 0,745. La propiedad 514 nos permite calcular de manera sencilla la varianza de X. Si X es una variable aleatoria, la varianza de X
es igual a la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x, que es igual a la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de mu de x. ¿Cómo calculamos la esperanza de x al cuadrado? De la siguiente forma. Va a ser la sumatoria para los x pertenecientes al rango de x cuadrado por p de x. Volviendo al ejemplo, se puede calcular la varianza de la variable aleatoria x usando la propiedad. Recuerden que la tabla correspondiente al ejemplo 5.14 era el siguiente. Calculemos primero la esperanza de x al cuadrado, recordando que el rango es el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3. Se tiene entonces que x cuadrado es, en este caso, 1 al cuadrado por la probabilidad de 1, más 2 al cuadrado por la probabilidad de obtener el valor 2, más 3 al cuadrado, en este caso, por la probabilidad de obtener el valor 3. Reemplazando, será 1 por un sexto, más 4 por un tercio, más 9 por un medio, que resolviendo obtenemos como resultado 6. Es decir, que la esperanza de x al cuadrado es 6. Luego, como sabemos que la esperanza de x es 7 tercios, se tiene que la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x va a ser igual a 6 menos 7 tercios al cuadrado. Resolviendo, obtenemos que esto es 5 novenos.